exactas, digamos, como concepto, pero la visión es cómo queremos que nos vean, ¿sí? Entonces, cómo queremos que nos vean en un futuro. Y a partir de ahí, nosotros tendríamos que se van a encontrar en el trabajo también, que les empezamos a preguntar y van a tener que explicar qué es lo que piensa la dirección respecto de abrirse hacia las exportaciones o comenzar este proyecto o iniciarse en el tema de la comercialización internacional. Y me refiero a qué es lo que piensa la dirección o cuál es la conciencia exportadora, eso que hablábamos la semana anterior, que se va desarrollando, que nosotros podemos estar muy cerrados a la situación, pero hay que generarla para poder estar en forma más a cambios que hay que hacer, y atentos también a los medios internacionales, no se mueve como el medio doméstico, y tenemos que estar bastante atentos a esta situación. Yo acabo de tener un cartelito en mi conexión de internet que dice que no es estable, así que probablemente o se me vaya, o quede congelada, o que cualquier cosa me avisen o me escriben en el chat si no estamos saliendo bien, y yo vuelvo sobre lo que les digo. Entonces, planteamos esto de los objetivos de la Disculpe. empresa. Sí, Felipe. Por ahí sí, va a criterio suyo, ¿no? Pero por ahí si desconecta la cámara, como que el internet se concentra Puede ser. exclusivamente en compartir la pantalla. Y Me no, parece no perfecto. es menos probable que se trabe. No, me parece perfecto. Yo me desconecto, cualquier cosa, ahí está, tenés razón. Cualquier cosa ustedes me avisan, y bueno, a mí me gusta cuando les hablo por ahí mirarlos, aunque no nos conectemos todos, pero bueno, me parece que es mejor. Bueno, gracias Felipe por la sugerencia, me parece fantástico. Bueno, seguimos con el tema este de plantear los objetivos. Y cuando planteamos el objetivo y vemos esto de la conciencia exportadora, o ver qué es lo que piensa la dirección respecto de esto, a mí se me abren un abanico de posibilidades. Desde pensar, por ejemplo, en que nosotros lo podemos hacer por una cuestión de por qué quisiera internacionalizar la empresa. Y bueno, porque quisiera conseguir obtener mayor rentabilidad, porque quisiera paliar esta situación de riesgo o sentirme que puedo abrir mercados, y con eso, al diversificar esos mercados, que es lo que habíamos visto en las razones por las cuales una empresa se internacionaliza, yo al abrir nuevos mercados minimizo el riesgo, por ejemplo, latente que hay en Argentina ante la situación que hoy estamos viviendo. Puede ser que sea una cuestión de imagen también. Mi competencia inmediata o quienes son mis competidores en el mercado local están exportando, y eso a mí me pone en una posición diferente. Yo no digo ni mejor ni peor, simplemente una posición diferente. Y convengamos que el solo hecho de que la empresa tenga cierta información, publicidad, como ustedes le quieran llamar, de que genera exportaciones o tiene vínculos en el mercado internacional, comercializa con mercados externos, le da otra imagen a la empresa, ¿sí? Ojo que esto también se puede usar de muchas maneras, ¿no? A ver, quien digamos, ¿por qué digo que se puede usar de muchas maneras? Porque eso me puede potenciar el producto, la forma de comercialización, porque me puede potencializar el producto, porque en el sentido de que nosotros sabemos, y lo veníamos hablando, que para poder exportar, nuestro producto tiene que tener atributos en cuanto a la calidad elevados, ¿sí? Porque si no yo no puedo competir, es así de simple. Por ahí, si nosotros nos quedamos mucho en el mercado local, esto lo dejamos un poco de lado. Tal vez el consumidor local no sea tan exigente. Yo por ahí no comparto mucho eso, porque creo que el consumidor argentino tiene sus estándares de calidad. El tema es que si los podemos convencer con lo que tenemos, eso es materia aparte y es otra cuestión. Pero digo que el competir en el exterior
me obliga a mejorar muchísimo mi producto, elevar los estándares de calidad, probablemente se mejoren los diseños, mejore el packaging. Es muy raro que alguien tenga el producto en mercado local diferente a lo que comercializa en el mercado externo. Les digo, no estamos exentos de que eso suceda, pero es muy raro, depende del tipo de producto, porque es más costoso, puede ser costoso producir por etapas o dividir la producción. Si los productos, el sistema de producción es conveniente, se hace una sola, bueno, ustedes ya saben todo eso, y puede ser que haya diferencias, obviamente, en el packaging. ¿Por qué? Porque es más exigente, sabemos que lo tenemos que tener, las etiquetas van en otros idiomas, 2 o 3 idiomas, o mínimo el idioma de destino, del mercado de destino. Se puede cambiarme todo eso, pero el producto en sí mismo probablemente no. Entonces, nos trae una imagen diferente lo que nosotros podemos comercializar en el mercado local. Se utiliza, en definitiva, lo que les quiero decir, un poco la imagen de la comercialización internacional para levantar el estatus de la empresa aquí en su mercado habitual. Entonces, los objetivos que nosotros nos podemos plantear pueden ser diferentes, varios. Eso lo tenemos que plantear desde este momento, y por supuesto que sabemos que se van modificando, ¿sí? Sabemos que se van modificando porque los objetivos, con el correr del tiempo, a medida que los vamos chequeando, que los vamos avanzando nosotros en este plan, nosotros podemos ir reformulando. Paso número 2, vamos con el tema del análisis de la información, tanto interna como externa. Esto lo podemos encontrar así, lo podemos encontrar desde otra bibliografía como auditorías internas y externas. Y fíjense que esta parte es una de las más importantes, porque cuando nosotros hacemos esto, es como sacarle una foto a todo, al entorno al microentorno se encuentra la empresa, y al entorno en el cual la empresa se mueve. Cuando hablamos de entorno, hablamos del todo, local e internacional. Esa parte ustedes ya la tienen hecha, porque es para eso ustedes hicieron ese análisis de contexto. Ahora se van a dar cuenta para qué les servía, y probablemente los que quieran revisarlo y lo trabajen, digamos, más actualizado, se van a dar cuenta cuando formulen también un poco más profundo el análisis interno de la empresa, que no es más que una parte del FODA, que ustedes también ya han planteado, probablemente se vean en la necesidad de modificar o de actualizar un poco el contexto. Quienes tengan tiempo y quieran, hasta revisan y lo modifican, y simplemente después avisan y actualizan, porque se dan cuenta ahora cuál era el fin, ¿sí? Todo esto no se podía explicar antes, se trata de ir llevando el paso a paso, pero ahora van a encontrar una explicación de ese trabajo que seguramente les ha resultado inicialmente complicado. Hasta que, bueno, tomaron un poco más de práctica en algunas variables. No todos analizaron las mismas variables, no todos analizamos las mismas variables cuando armamos un plan de exportación. Cada uno va tomando lo que va necesitando de acuerdo a la empresa, de acuerdo al producto que tenemos. Hay productos en los cuales probablemente la cuestión, no sé, ambiental no le consideran que no le pega de lleno, a otros la cuestión de la pobreza por la parte de alimentación puede ser un buen dato. Bueno, ahí se van a dar cuenta, la parte cultural para algunos puede ser más interesante de analizarla que otras. Bueno, ahí se van a dar cuenta todas las variables que tenían o que podían ver, investigar, si realmente están bien tomadas.
En este análisis que nosotros hacemos, voy a la parte externa, que está la más simple porque ya la tenemos hecha, es hacer una mirada de ese macroentorno donde está la empresa. Les vuelvo a repetir, ustedes ya lo hicieron y formularon después un FODA que debería ser consecuente con el análisis que ustedes han hecho, o sea, las amenazas y las oportunidades que nosotros podemos encontrar en el medio y que ustedes describieron deben ser consecuentes con el análisis que hicieron de contexto. Y eso es lo que nosotros vemos cuando empezamos a ver o a escribir este plan de exportación también. Esas oportunidades son las que nosotros vamos a tener en cuenta después cuando veamos o hagamos un análisis en qué mercado nos conviene iniciarnos nuestra internacionalización. Y cuando hablamos del análisis interno, a ver, esto tiene que ver, es una foto de la empresa hoy, y ahí sí nos vamos un poco al medio en el cual se mueve la empresa. Por eso en ese análisis de contexto ustedes iban bajando de lo más general hacia lo más particular y llegaban también a analizar el entorno de la empresa en el medio local. Si estaba en Córdoba, será la provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba. Si estaba, no sé, en Santa Fe, habrían hecho algún análisis de eso también. Ese análisis, ahora me voy más hacia la empresa, de esa foto, esa auditoría que hacemos la empresa, es un análisis completo de cuáles son los recursos que nosotros disponemos, porque a partir de ahora tenemos que en este plan empezar a formular todas esas actividades, ordenadamente lo vamos a hacer, esas actividades que requieren que nosotros ordenemos, presupuestemos, evaluemos si tenemos los recursos o no para poder llevarlas a cabo, en qué tiempo, si yo no tengo los recursos, voy a poder conseguirlos, cómo es la estrategia para poder hacer ese reacomodamiento o obtener esos recursos que hoy no tengo. Si los recursos están y yo no los tengo que modificar, no hace falta nada, pero también se hace en ese análisis. Bueno, absolutamente todo analizamos ahí, ¿no? Es esto que nos hace falta, por eso le preguntábamos también, ahora se van a empezar a encontrar un poco con todo eso, les preguntábamos cómo estaba el producto o cómo eran las condiciones o las características del producto que está para, digamos, ofrecerse o comercializarse en el exterior. Y eso tenía que ver con esto, porque ese producto, cuando nosotros empecemos a investigar los mercados a los cuales pretendamos acercarnos, probablemente el consumidor descubramos, información mediante o investigación mediante, que, que ese producto, perdón, que el consumidor de ese producto tiene algún tipo de preferencias que pueden estar afectadas por valores, o por uso, costumbres o lo que sea del lugar para nosotros mercado de destino, y por lo tanto nuestro producto debiera ser adaptado a la preferencia de ese consumidor. Entonces, por eso también se les había pedido que ustedes dijeran en ese momento cuáles eran las características del producto que tenían para ver después y compararlo cuánto hay que modificarlo o no. Entonces, en este análisis, lo que nosotros vamos a hacer en definitiva es un diagnóstico previo que tenemos que hacer antes de lanzarnos a un poco a esta aventura de la exportación. Digo aventura, que es inicial, es empezar, es poner un poco todas las fichas en esto nuevo, ¿no? Como quien dice. La empresa tiene que ser, a ver, absoluta para hacer esto, y es el rol que les va a tocar a ustedes en este análisis, tienen que ser absolutamente conscientes de cuál es la situación real para poder determinar la potencialidad que tienen, ¿sí? Si nosotros estos análisis
nos mentimos a nosotros mismos, los análisis nos salen mal. Después creemos que tenemos lo mejor y cuando salimos nos damos cuenta que no podemos vender lo que tenemos A a ver, nadie, no logramos. Sí, ¿alguien quería decir algo? Ah, bueno, perdón. Entonces, cerrando ese análisis, se trata entonces de evaluar todas las características que tiene, por un lado, la empresa, ¿sí? Y por el otro lado, ver todas las variables externas, esas que ustedes ya analizaron, ese escenario de los mercados para determinar el mercado potencial. Después vamos a formular las metas. Es decir, que tenemos que ver, planteamos los objetivos generales de esa visión y ahora vamos a ver el tema de los objetivos ya en términos de, por ejemplo, crecimiento de la organización, de desarrollar habilidades competitivas, no sé, captación de mayor cantidad de divisas, o sea, también podemos ir por ese tipo de metas, ¿no? Reducir los riesgos, bueno, a ver, planteamos que los objetivos son los que van a justificar por qué creo yo este plan o por qué voy adelante con este plan. Es lo que me va a guiar a eso. Cuando nosotros formulamos las metas, no pueden desprenderse de ese objetivo más general que nosotros planteamos, ¿sí? A ver, el objetivo, se los voy a poner en un ejemplo porque probablemente los esté confundiendo. Yo me puedo plantear como un objetivo que mi empresa quiera crecer en los próximos 5 años, ¿sí? Para diversificar mercados y poder reducir riesgos. Ese es un objetivo. Ahora, cuando yo me formulo metas, yo, al formularme las metas, necesito cumplir las características en esas metas que me estoy planteando, que no es otra cosa que un sinónimo de nuevos objetivos, pero de la forma, con los requisitos genéricos que tienen los objetivos en una planeación estratégica. ¿Qué serían los requisitos genéricos? Que tienen que ser medibles, que tienen que ser claros, específicos y además, en este caso, para la internacionalización al menos, realistas. ¿Mm? Nosotros cuando hablamos, y por supuesto tener un límite temporal. Yo les acabo de decir, yo me planteo objetivos generales como que la empresa lo que quiere es crecer y reducir sus riesgos. Ahora, cuando yo me formule las metas, voy a decir yo cuánto quiero crecer, ¿sí? En términos monetarios, en términos, digamos, algo que yo pueda medir y en el tiempo. Yo quiero crecer en los próximos 5 años, yo quiero crecer en los próximos 2 años, yo quiero diversificar mis mercados en los próximos 2 años a América Latina, en los próximos 5 llegar a Europa. Algo más claro lo hacemos en la formulación de las metas. Recuerden esto, medibles, si yo no puedo medir los objetivos, no puedo nunca conocer o darme cuenta si voy encaminada hacia el objetivo general que me planteé o me estoy desviando. ¿Sí? Si ese objetivo no es medible, a mí me impide conocer la desviación. Yo puedo decir, en los próximos 2 años quiero crecer, no sé, supónganse, a un 50% de lo facturado hoy en mercados externos. Si yo no puedo medirlo, si yo no planteo el tiempo, no planteo cuánto quiero crecer y simplemente digo yo quiero crecer, bueno, a mí me daría lo mismo crecer $1 en mi rentabilidad que crecer $100.000 año, o 200.000 o 1.000.000, no sé, lo que se plantee de acuerdo a la misión del negocio, ¿sí? Claros, les vuelvo a repetir, específicos y realistas. Cuando hablamos de realismo sería coherencia.
no podemos, si de pronto la empresa tiene, voy con el mismo ejemplo, la empresa tiene una rentabilidad, una facturación, vamos a ir a un tema que es un poco más, me viene mejor para el ejemplo, una facturación anual de $100.000 anuales, yo no puedo pretender en 2 años crecer a 1.000.000, ¿sí? Porque no tengo seguramente, si estoy en el plano de los 100.000 es porque tengo los recursos disponibles para eso, el nivel de producción está dado para eso, el nivel de comercialización me cumple los 100.000, etcétera, etcétera. Si no, hubiera crecido antes, punto número 1, y, y si no, es algo poco realista que yo pueda hacerlo, porque eso quiere decir, me olvidé de decirles, por el tema de la capacidad ociosa, iba eso. Me olvidé de decirles que cuando hacen el análisis de los recursos de la empresa, también debemos analizar o dejar un poco ahí plasmado cuánto es el nivel de producción o bien si cuenta con una capacidad ociosa. Ojo cuando hagan estas preguntas en las empresas en las que están trabajando. Nosotros, hago un paréntesis acá y les aclaro, nosotros desde la cátedra no necesitamos información confidencial de las empresas, nosotros, y creo que podemos extendérselos a ustedes, para que ustedes vayan a solicitar esa información de ese modo. Nosotros no estamos preguntándoles, no nos interesa preguntarle a las empresas, facturás, cuántas unidades vendés, cuánto las cobras. No, nos interesa simplemente saber cómo están en este diagnóstico en forma generalizada, para saber si pueden encarar el proyecto, ¿sí? Me parece que lo habíamos hablado con ustedes a esto la semana anterior. Por ahí en el trabajo está un poco la consulta que ustedes deben realizar respecto a la cuestión, a la parte financiera de la empresa. ¿Cómo están financieramente? ¿Cómo están financieramente? No son datos, no son números los que necesitamos. Ustedes saben que todo este proyecto que vamos a empezar a hablar, estamos hablando ahora y que ustedes ya lo están empezando a desarrollar, en algún punto va a requerir inversión. Y eso lo vimos en esta misma unidad inicialmente, que la empresa necesita invertir para poder prepararse para esto. Entonces, una empresa, a veces le preguntamos a las empresas o nos sondeamos un poco cuál es la situación financiera y no es necesidad, no es saber si tienen recursos disponibles en una cuenta bancaria, no nos interesa en lo más mínimo eso, simplemente saber la empresa puede enfrentar una inversión para poder exportar, para poder acomodarse, adaptarse, para poder exportar, eso es. A veces están un poco complicadas y en este periodo de hace 2 años a esta parte me imagino que mucho más, muchísimas de ellas, no podemos hablar de la generalidad, pero muchas de ellas, por la situación, indudablemente, ¿no? La coyuntura que estamos viviendo desde el marzo del 2020. Algunas las ha afectado muchísimo, otras les ha ido bien porque las ha favorecido, son las menos, pero necesitamos eso, saber a grandes rasgos cómo están preparadas para enfrentar, o si fuera necesario, financiarse este proyecto. Por eso es que hacemos esa pregunta. No vayan a ir, o sea, explíquenlo de este modo porque no necesitamos datos. Las empresas han quedado muchas ahora con deudas o están endeudándose y eso es lo que sería el dato por ahí en la cuestión financiera, si se encuentran, si alguien está endeudado porque, por ejemplo, tuvieron que acceder a créditos para pagar sueldos o para lo que fuere, y no están a lo mejor en una posición para después ir a buscar créditos para prefinanciar una exportación, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan que vimos que las empresas enfrentan desequilibrios financieros que pueden o no estar bien preparadas y que pueden resolverlos con los créditos? Bueno, cualquiera de ustedes sabe
que si vamos a un banco, ya sea comercial, un banco de cualquier tipo de banco, dependiente de los estados o banca privada, a solicitar un crédito, y lo primero que van a ver es qué calificación tenemos, y si nosotros debemos por todos lados, la calificación no va a ser buena. Entonces, lamentablemente, si la empresa no tiene otro respaldo para poder financiarse, esto es un proyecto que va a tener que esperar. Y eso es lo que queremos saber, nada más, no los números. ¿Quedó claro eso? Para que ustedes no tengan después dificultades, porque después nos consultan, ese profe, no me quieren dar estos datos. ¿Qué preguntaste? Y bueno, estamos invadiendo la empresa con esos datos, entonces no es el objetivo, para que no cometan ese error y no se encuentren con alguien que pierda la predisposición para ayudarlos. Era esa aclaración. Bueno, sigo con el tema entonces, formulamos las metas, y después tenemos la formulación de las estrategias tácticas que les dice ahí, que tendría que ser toda la parte de, el mix de marketing ya aplicada al comercio internacional, que es un marketing diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque acá las 4P, el mix de las 4P, las debemos trabajar, o las estrategias de las 4, de 1, de 2, de lo que fueran, hay que trabajarlas y aplicarlas en un contexto que es diferente al que estamos acostumbrados. Entonces, a ver, si hablamos de producto, les acabo de decir el tema de la adaptación. Si nosotros podemos continuar con un producto, digamos, utilizar una estrategia de estandarización, o tenemos que utilizar una de adaptación de acuerdo a las preferencias del consumidor del mercado de destino, o bien, otro de los puntos que se analizan respecto del tema del producto es la normativa internacional, en especial la del C-mercado, si requiere si la normativa obliga a que el producto tenga alguna condición para poder ingresar. Cuando hablo, por ejemplo, cuando me refiero a normativas, para que se orienten, y hay muchos productos que no tienen ningún tipo de normativa, y hay otros, como por ejemplo alimenticios, o las bebidas, o ese tipo de alimentos, o los que llevan productos, están compuestos con químicos, suelen tener, ahí sí están bajo normas, y suelen tener la composición de o sus componentes están bajo normas regidas por algún organismo y se deben cumplir. Por ejemplo, en Argentina, todos nuestros productos alimenticios van a estar autorizados por el Instituto Nacional de Alimentos, el INAL, y el INAL determina las proporciones o las cantidades de cada uno de los componentes de ese producto, ¿sí? Entonces nosotros debemos cumplirlos, por eso se piden las certificaciones, y por eso se hacen los análisis en los productos, para poder certificar que está todo bajo regla, y recién bajo ese concepto te los dejan comercializar. Tienen un número de autorización. ¿Vieron cuando a veces salen en los medios o en el boletín oficial que el ANMAT, otro de los organismos, el ANMAT es el que regula todo lo que tenga que ver con la parte sanitaria de las personas, y ahí entran medicamentos, todos productos cosméticos y todo eso, lo que pueden afectar a la salud de las personas. El ANMAT suele a veces salir alguna que otra notificación o comunicado de que prohíbe la venta de tal o cual producto. El INAL también lo hace, suelen salir en todos los medios, y los supermercados se ven en la obligación de retirar los productos de las góndolas de determinado lote o de determinada marca en forma generalizada, bueno, porque se han hecho aleatoriamente algún análisis, determinó que algo no estaba bien y se retira todo el lote. Bueno, esto funciona igual, con la diferencia que esa autorización no es para que nos retiren o no el lote simplemente, o nada más importante que el ingreso de ese producto a ese mercado de destino. Cuando exportamos eso, el importador nos va a pedir
estos certificados de autorización que se otorgan en nuestro país para que ellos puedan, los van a tener que presentar en la aduana de destino y ellos los van a poder recién nacionalizar allá o importar. Eso ya lo vamos a ver con más tiempo. Eso sería respecto al producto. Respecto del precio, tiene que quedar bien determinado también, y ahí trabajamos en la formulación del precio. El precio de exportación no se trata de la misma forma que el precio en el mercado local. Existe una fórmula, porque la va a pedir a aduana, cómo está constituido ese precio. Y el precio de exportación, no se los voy a dar ahora, también es tema que debemos abordar más adelante, pero para que lo sepan, se obtiene por una fórmula, ¿sí? Y esa en el armado, digamos, de esa fórmula, intervienen los impuestos que nosotros le pagamos a la aduana. Y como están declarados, a ver, el precio, hay una base imponible, que es la que le interesa a la aduana, porque de ahí, bajo esa base, por esa base imponible es donde, sobre la que se calculan los impuestos que pagamos. Imagínense que la aduana tiene muchísimo interés en conocer cómo se compone esa base imponible. Si nosotros queremos exportar un producto que tiene impuestos de exportación del 10% y le decimos que vale 100, tributaremos un 10% sobre los 100. Ahora, si nosotros le decimos para pagar menos el producto cuesta 50, nosotros tributaremos el 10% de 50 y no de 100. Entonces, imagínense por qué es el interés cuando nosotros declaramos una exportación, de que la aduana sepa, nos pregunte cómo está formulado, cómo está armado ese precio. Entonces también es ahí un poco ese interés. Eso para la salida, y después, dentro de esta formulación estratégica, o sea, como estrategia de las 4P, ese precio de exportación, también es importante que nosotros lo planteemos en función de lo que vamos a negociar con el importador. Porque nosotros también vamos a tener que obtener información de cuáles son los impuestos, por ejemplo, para nacionalizar el producto en el mercado de destino. Yo tengo que tomar alguna referencia en el mercado de destino, porque yo puedo tenerlo por 100. Bueno, hago todo el cálculo y se lo vendo al importador, y el importador tiene un impuesto para ingresarlo al 100%, ese producto a lo mejor a mí me queda fuera de competencia en el mercado internacional, ¿sí? En el mercado que nosotros hayamos elegido. ¿Se entiende eso? Por eso es algo, a ver, la formulación del precio o como estrategias, yo no lo voy a vender a ese precio, yo lo voy a vender a un precio inferior al que va a ser comercializado en el mercado allá a los consumidores finales. Pero yo no puedo perder de vista todo eso que sigue la formulación del precio, porque si yo no manejo, por ejemplo, la utilidad que quiero sobre ese producto y la pongo demasiado grande para poder ganar un montón, puede ser que esté cometiendo el error de que después ese producto directamente no se venda porque yo cometí ese error sin considerar los impuestos que tiene después, y ese producto cuando esté en el mercado para el consumidor final queda absolutamente por fuera o muy por arriba de los precios de la competencia. ¿Está claro? ¿Qué les dije? Producto, precio, el tema de canales de distribución o la plaza. También tenemos que conocer, si bien nosotros no vamos a distribuir el producto, porque puede ser que lo planteemos, eso será como se negocie con el importador, pero como nosotros lo planteemos, nos tiene que interesar cómo se va a distribuir allá. No, es un error por ahí, y muy recurrente, que uno considere, yo lo vendo y una vez que lo puse en el camión, en el barco, en el avión que se lo lleva, ya lo vendí, se lo lleva el importador y todo lo que sigue es responsabilidad del importador. Es responsabilidad del importador, pero me perjudico yo si el importador no hace bien las cosas, porque ese producto va a llegar a manos del consumidor destruido,
no sé, vencido, roto el packaging, o lo que fuere, y el que no le vuelven a comprar es a mí. Al importador tampoco, pero el importador puede conseguirse otro proveedor. Yo voy a tener que demorar 2 años más en poder conseguirme otro comprador, ¿sí? Entonces, involucrarse en conocer cómo es la distribución que requiere, como, no la que requiere, sino eh, cómo se estila la distribución en el mercado de destino, tiene que ser importante para mí. Yo sigo siendo la cara o el dueño de la marca, del producto, y me tiene que interesar en saber cómo va a llegar a manos del consumidor. Y por último, respecto a la última P, que es la promoción, nada, establecer ahí un poco o ver cómo van a ser, si requiere para promoción algún tipo de envío de muestras, cómo lo vamos a hacer. Acuérdense que lo que nosotros estamos haciendo es un plan, entonces yo tendré que formular si lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuántas voy a mandar, si mandaré, supónganse que planteamos el envío de muestras, y lo voy a hacer regularmente, lo voy a hacer cuando el producto haga algún cambio de diseño, si es un producto alimenticio o alguna bebida, nosotros podemos programar algún tipo, algo así como, eh, no me sale la palabra, pruebas, degustaciones. Entonces, bueno, eso se negocia y si hay que ver cuándo se hace, bueno, todo eso tiene que ver con esto de la formulación. Después, el tema de la metodología también es un tema que tenemos que tener en cuenta. Desarrollar una metodología para llevar a cabo, digamos, este plan, también para investigar, necesitamos saber cuál es el camino, ¿sí?, de todo esto. Y la metodología es lo que nos va a indicar cuál es el camino a seguir. Les hablé hace un ratito de que si nosotros no formulamos esos objetivos bien medibles, no nos va a permitir ver en algún punto si yo me estoy desviando o no. En ese desvío es este camino que hablamos de las metodologías. La metodología sería el camino que a mí me va mostrando también, si yo lo voy haciendo bien, que yo no me voy a desviar o que me va a permitir ver esas desviaciones. Entonces, es el camino a seguir para que yo pueda obtener toda esta información y el conocimiento que necesito para que el negocio funcione. Tenemos que, en esta formulación de programas, ir describiendo bien, paso a paso, qué hago, cómo lo vamos a hacer. Si necesitamos información, por ejemplo, no sé, de algún tipo de datos particulares, datos demográficos, datos del mercado, datos estadísticos en un periodo de tiempo, y pasado 2, 3, 5, 6 meses, volver sobre esos datos para cotejar cómo se han movido. Bueno, todo eso creo que ustedes ya lo saben y lo van a poder ir armando. El próximo paso es la implementación y luego viene esto de la retroalimentación y control. El control se hace de forma permanente. Esa evaluación, ustedes saben que cuando uno va siguiendo este tipo de plan, establece cuáles son los tiempos para hacer una revisión, ¿sí? Que esas revisiones son periódicas de acuerdo a los objetivos planteados. Hay objetivos que se plantean, no sé, trimestralmente, otros que serán por semestres, otros serán anuales. Entonces esas revisiones van a ir periódicas, esas revisiones periódicas van a ir acordes a ese tiempo. Y eso es lo que nos va a permitir evaluar y ver si estamos encaminados, si debemos reformular objetivos, si nos hemos desviado un montón, analizar las causas del desvío, volver a plantear o reformular objetivos y seguramente reformularemos algunas acciones o lo que fuera como para volver a encauzarnos y retomar. Eso es así, a grosso modo, cómo serían cada uno de los pasos y cómo ustedes lo pueden ir planteando, ¿no? Fíjense, a ver si yo les puedo pasar. Bueno, ahí tienen, esto es una cuestión más práctica para que se vayan guiando en todas esas etapas. Pero
acá tienen un modelo de cómo lo pueden ustedes plantear en el proyecto. Una vez que formulan todo el plan, a lo mejor les sirve hacerlo en forma de gráfico. Suelen hacerlo después muy bien, porque queda visualmente muy práctico y entendible hacerlo con un Gantt. Eso también ustedes saben que en la práctica es una herramienta muy buena para ir llevándolo. Hay un montón ahora de herramientas que uno trabaja y va trabajando, ustedes las conocen seguramente más que yo, se les puedo asegurar. Aplicaciones y todo eso que son fantásticas les pueden ayudar mucho para elaborar esto y hacer un buen trabajo. Más allá del trabajo de la facu, digo, les sirve para quienes estén trabajando en esto poder llevarla de esa forma. Yo acá les puse, y esto ya terminamos con la unidad, simplemente acá les puse una serie de pasos y yo lo resolví en cuanto a preguntas que creo que les puede guiar para armar el plan para el trabajo. Cuando ustedes vayan a plantear la visión, se pueden hacer algún par de preguntitas, respondiéndose esas preguntas, arman la visión y acá respondiéndose algunas otras pueden armar los objetivos. Y así yo les armé todo. ¿Qué tipo de información? Fíjense, acá en el tema de la información es para la parte que ustedes más o menos ya han hecho, y es la parte de análisis de contexto, esa de las auditorías del macro y del microentorno. Acá pueden reformularse a lo mejor las preguntas para saber si lo que ya está hecho es necesario retomarlo y corregirlo, o reforzarlo, o cambiarlo totalmente. Verán ustedes, ¿no? Bueno, ahí tienen una cuestión metodológica, y así, yo no me voy a detallar en esto, simplemente se los dejé puesto acá para que me parece que les puede, les vuelvo a repetir, haciéndose esas preguntas les va a poder ayudar a cómo armar el plan, ¿sí? Bueno, y hasta ahí llegamos y ahí terminamos la unidad número 8, teórico-práctico. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto de esto? No, profe, supongo que cuando arranquemos con el trabajo saldrán todas las dudas. Sí, seguramente, Manuel, ahí ustedes ya van a, más allá de esto, digo, van a ir como quien dice, al hueso, cuando estén armando el proyecto. Cuando eso suceda, no sé en qué momento lo van a hacer y lo retoman ustedes, cuenten con nosotros, como siempre, nos escriben, pero les sugiero revisen esto y parte de la bibliografía que se les acercó. Lo que está en el compendio bibliográfico está también bien detallado cómo armar un plan, y cualquier cosa nos van preguntando. Por ahí les sugiero, ¿no? Cada uno trabaja como, cada grupo es independiente, cómo decide trabajar y cómo se entienden para trabajar. Pero a veces está bueno que lo que tengan hecho nos lo muestren, o sea, cuando ustedes quieren hacer una consulta, nos digan, hicimos esto, estamos bien, vamos bien, no entendemos lo que sigue, porque a veces no sabemos qué es lo que han avanzado y no podemos darles o serles de mucha utilidad, ¿sí? Si no, bueno, nos hacemos una pequeñísima reunión, 10, 15 minutos, vemos y retomamos. Bueno, si esto está listo, le voy a dar paso a la unidad que sigue. En un segundo, que ahora la tengo que buscar. ¿La ven? Sí, profe, se ve. Bien, perfecto. Bueno, vamos a abordar un poco ahora el tema de la información en los mercados internacionales. Y esto les va a servir para ir
a dónde van a ir a buscar todo esto que van a tener que hacer y de lo que yo les acabo de decir. Bueno, recién les decía que a ver, la búsqueda de información, visto desde la unidad número 8, piensen que para formular esto y que nosotros podamos plantear una buena estrategia de internacionalización, sí o sí tiene que comenzar con la información con la que yo cuento. Por eso es importante. Muchas de estas cosas, de lo que yo les diga ahora, seguramente les van a sonar redundantes. Ustedes en algún momento ya la han visto, hasta en el secundario seguramente han visto algo que tenga que ver con información, la importancia, cómo es la información, pero bueno, nosotros vamos a retomar nuestro apoyo a para fortalecer un poco la capacidad exportadora de las pymes, y vamos a retomar este temita de la información. A ver, yo lo primero que me pregunto es, ¿qué tipo de información necesitaría una empresa donde pensemos en una pyme, cada uno piense en la que están trabajando, ¿no? ¿Qué tipo de información requiere para poder internacionalizarse? Porque con tener un buen producto no nos alcanza, con tener un precio bajo tampoco nos alcanza, porque si no tenemos información no sabemos si realmente ese precio es competitivo en el exterior, por ejemplo, o si el producto dista mucho de lo que tiene la competencia en el medio, o si mi producto requiere algún tipo de adaptación. O sea, son todas cosas que acabamos de hablar y necesitamos saberlas. Por ende, ahí empezamos a hablar dónde buscamos esa información, cuándo es necesario tenerla y por qué recopilamos esta información, ¿sí? Yo les planteamos un sistema de información sobre los mercados externos. ¿Y por qué planteamos un sistema? Y no simplemente decimos, bueno, la búsqueda de información para los mercados, sobre los mercados externos para poder internacionalizar. Y hablamos de sistemas de información. Un sistema, más allá de que ustedes sepan la definición, pero cuando hablamos de sistema de información adentro de una empresa, es porque estamos hablando de una actividad que se debe desarrollar, digamos, con todas las características de esto que ustedes ya saben, que es recopilar, actualizar, analizar, almacenarla o guardarla, ¿sí? Y eso, cuando uno habla de sistemas, es porque pasa a ser parte de una actividad, aunque ustedes no lo crean. Nosotros debemos tener un sistema de información adentro de las empresas cuando las empresas buscan internacionalizarse. Si cada vez que la empresa va a dar un paso, y por esta sencilla razón es esta, si cada vez que la empresa va a dar un paso afuera, el que sea, buscar otro mercado, hablar con nuevos clientes, ver si puede adelantar los pagos, cambiar o rediseñar su producto, o el paso que quiera dar, necesita de información. Y cada vez que yo voy a hacer eso, tengo que salir a buscar toda la información de nuevo, es una pérdida de tiempo. Entonces, es importante recopilar la información, o sea, tenerla la información adentro de la empresa, uno la recopila, la analiza, se depura la información, o sea, yo descarto lo que me sirve y lo que no me sirve, y ojo con esa etapa, porque lo que no me sirve ahora, pero es buena información, me puede servir para más adelante, me puede servir para otra etapa en la que me puedo encontrar. Entonces se guarda esa información sistemáticamente, por eso hablamos de sistemas, con un orden, con una de modo tal que yo pueda acceder a la misma cuando la necesite. En cualquier momento yo debiera tener que contar con esa información. Mucha de la información de los mercados externos, obviamente hoy la podemos obtener de la red, pero hay mucha información, obviamente la mejor, que es paga. Nosotros pagamos por información, porque nos manden informes, porque nos manden perfiles de mercados de los consumidores, de esto, del otro.
imagínense que cada vez que necesitemos algo, vamos a contratar una consultora y pagar, por eso les digo que es importantísimo empezar a pensar esto de cómo sistematizo la información, qué es lo que me sirve y qué no. Ahí vemos la importancia que tiene de determinar la utilidad, ¿sí? Para la formulación de la estrategia. Es todo esto que yo les estoy diciendo. En cada una de las etapas que nosotros vamos a transitar en esta internacionalización o en esta búsqueda de algún mercado, en cada una de las etapas vamos a requerir de información. Y podemos obtenerla, fíjense ahí en las características, les dice acceso a múltiples fuentes. Nosotros podemos tener información de distintas fuentes. Ahora vamos a ver cuáles son las fuentes de las que yo me puedo valer y cuáles son las confiables. Lo importante es verificar, por supuesto, la veracidad de la información, ¿sí? Nosotros no podríamos tener un sistema de información válido y bueno con fuentes que no son confiables. Es simple, ¿sí? Yo no puedo tomar decisiones solo por la información que encuentre en Google sin verificar quién dijo, quién la armó, quién me pasó los datos, absolutamente, nadie tomaría esa decisión sobre nada, ¿no? Los mercados son tan dinámicos, a su vez, que esa información va cambiando. Entonces, esa información necesita ser actualizada todo el tiempo. Yo tengo que tener cierta periodicidad para poder actualizarla. Si yo la actualizo, a mí se me sistematiza la consulta. Es decir, yo no necesito, si yo hoy voy a consultar la información que actualicé hace 2 meses, me sirve. Ahora, si yo me olvido de actualizarla o no le llevo mucho la atención, el apunte a esto de mantener un sistema actualizado con cierta frecuencia, entonces cuando yo vaya a buscar eso no me sirve, tengo que perder el tiempo porque en ese momento lo voy a tener que actualizar, etc. Y esto de la complementariedad que les dice ahí es la ampliación de los datos, ¿sí? Que sean completos los datos. Muchas veces obtenemos parte y no nos están sirviendo de esa forma, ¿sí? O sea que siempre lo aconsejable es ampliar los datos, tenerlos siempre vigentes y siempre completos. Y bueno, ustedes saben que la información, ahí el tema de la clasificación, nosotros podemos tener fuentes primarias y secundarias, información primaria, información secundaria. La información primaria es la que va a relevar la empresa, y la información secundaria ya es algo más general, son todos esos datos que podemos encontrar en cualquier lado. Por lo general, esa información secundaria yo la obtengo de la red, 0 costo o el menor costo, y la otra, cuando es muy específica, yo voy a tener que o buscar un poco más y dedicar tiempo a eso, o bien solicitarla, ¿sí? Que alguien la arme para mí, o que alguien me dé la información que yo esté necesitando, y ahí estamos hablando del costo de la información. Y después la otra clasificación es entre formal o informal. ¿Para qué me sirve todo esto? Para saber las fuentes, ¿sí? Ahora vamos a abordar las fuentes y saber qué tipo de información me dan. Hay información formal e información informal también. Fíjense, acá tenemos el listado de las fuentes de información. Cuando hablamos de las fuentes, obviamente es de dónde yo la puedo obtener, información que a mí me sirva para moverme en los mercados externos. No es solamente para internacionalizarme, sino también, una vez que ya esté, poder moverme en esos mercados, ¿no? O sea, una vez que yo me abra ese camino, es una puerta que se abre y que debemos evitar que se cierre, y para eso debemos estar todo el tiempo actualizándonos. ¿Dónde voy a conseguir esa información? Por ejemplo, las ferias y las exposiciones comerciales son
excelentes para obtener información de los productos, de la competencia. Cuando hablo de los productos o de los bienes, es que existe como similar, sustituto del mío o similar en el mercado internacional. Esas ferias y exposiciones hay en todos lados, esa información está al alcance de cualquier persona, en Argentina en organismos oficiales. Cuando yo hablo de ferias y exposiciones, no es solamente leer dónde es la feria, me refiero que in situ, o sea, el mejor lugar es estar en esa feria. Por supuesto, lleva su costo, son costosísimas poder estar ahí, pero uno puede asistir como visitante o puede asistir como participante. Es la mejor vidriera para los productos que podemos tener. Sobre todo las ferias sectoriales, esas que se dedican solo al producto que yo manejo, el sector del producto que yo manejo. Después hay ferias más amplias, son las multisectoriales, son muy interesantes, de ahí se obtiene información de bienes complementarios. Bueno, siempre hay, el que va, algo trae, les puedo asegurar. Pero no es solamente ir a mirar qué es lo que hacen los otros, sino también uno va por materias primas, por ver, a ver la calidad del producto, la presentación, las funciones que tiene, o las funcionalidades, como le quieran llamar, innovaciones que se les puede hacer a los productos, quiénes asisten, quiénes son los que compran, cómo comercializan. Suele haber muchos distribuidores de los productos, entonces son puntos o lugares donde uno toma contacto con distribuidores y nos allanan bastante el camino, nos acortan caminos en realidad. No es fácil asistir, les vuelvo a repetir, porque es costoso, pero, hablando de información, los organismos, hay muchos organismos públicos que financian, ayudan, subsidian también la ida a estas ferias. Hay muchas formas de poder asistir. Por ejemplo, en el Pro Córdoba, ahora esta semana leí yo, están organizando una y bueno, uno no es que lo organizan acá, sino organizan el viaje para ir a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, ¿sí? Que maneja un poco toda la parte del comercio exterior, y esas, cuando uno toma contacto con ellos, encontramos con que nos ayudan, ¿sí? O financian una parte, o a veces los stands se pueden compartir con otros que van, pueden ser nuestra competencia acá, pero nosotros nos sirve igual asistir con ellos. Bueno, es un mundo totalmente bueno, sumamente interesante, y de ahí se obtiene muchísima buena información. Los informes técnicos y las publicaciones especializadas. En esto de los informes técnicos tiene mucho que ver con lo que yo les decía recién respecto de las normas de ingreso o las normas para que nos acepten un producto en el exterior. Las rondas de negocios es otra fuente donde yo obtengo muchísima información. Las rondas de negocios son diferentes. ¿Alguien conoce o alguien ha tenido la oportunidad de estar en alguna ronda de negocios, ya sea acá o en el exterior? Bueno. Las rondas de negocios, yo les cuento así de qué se trata. Se unen en esas rondas las contrapartes, importador-exportador. Eso es bueno cuando nosotros, por ejemplo, para todas las instancias, puede ser que nosotros todavía no hayamos exportado, pero estamos haciendo este camino, estamos avanzados en ese plan, ya hicimos parte de todas las actividades y hemos progresado o hemos avanzado en esta intención de la internacionalización, y llegamos a darnos cuenta o empezar a buscar información, por ejemplo, de que el mercado A nos interesa para poder colocar nuestro producto. Y encontramos
que existen rondas o que se están programando rondas de negocios en el país A, o pueden ser en Argentina, con representantes del país A. Ida y vuelta es lo mismo. ¿Qué se hace en estas rondas de negocios? Uno va con toda la expectativa y uno tiene que ir con toda la información de nuestro producto. Si te es posible llevar parte del producto, o sea, unas muestras, sería lo ideal. En realidad lo que se hace es vas con una agenda que ya está armada por la gente que la está organizando. La gente que lo organiza suelen ser también organismos gubernamentales, pueden ser cámaras sectoriales o cámaras de Cámara de Comercio Exterior, acá en Córdoba, junto con el ProCórdoba, son los que organizan mucho esto, o a veces intervienen las cámaras sectoriales. Entonces, ellos organizan las contrapartes, o sea, uno se inscribe en el país A, se inscribirá la gente acá en Argentina, y se alinean de acuerdo a lo que vos tenés para ofrecer, te piden en toda esa inscripción, vas a tener bastantes idas y vueltas y contactos con la gente, los organizadores. ¿Qué tipo de productos tenés? ¿Cuántos tenés para ofrecer? Las características. Todo. Uno tiene que mostrar todo, mostrar la empresa, etcétera, etcétera. Entonces te buscan una contraparte que esté interesada en un producto como el tuyo, que sea un importador o simplemente que puede que no haya importado nunca, estén en el mismo rol de nosotros, que todavía no exportamos, pero queremos acercarnos. Y duran 2 o 3 días, no más de eso, 3 ya creo que ni llegan, son 2 días súper intensos, y hay muchas mesas de negociación, y vos te vas contactando con cada uno de esos importadores. A lo mejor te alinean, te agendan 5 o 6 por día, y a cada uno le presenta la empresa, le presenta los productos, y entras a hablar de posibilidades de venta, cantidades, todo lo que hoy uno haría con un interesado o un potencial cliente local, lo mismo se hace en estas rondas de negocios. ¿Por qué decimos que son muy buenas como fuente de información? Porque nosotros estamos cara a cara ahí con un potencial cliente, y esa es la persona que, si nos está interesado en el producto y lo puede llegar a comprar, o interesado para comprarlo, es al que le deberíamos solicitar la mayor cantidad de información posible para negocios futuros, que nos pueda saber, a ver, lo compras, cómo lo vendes, dónde están los negocios, dónde está el distribuidor, cómo se distribuye, qué impuestos tiene, a qué precios más o menos, con quién es más, a quién más le compra, es decir, saber si es un distribuidor, en esa distribuidora con quién yo estoy compitiendo, cómo lo puede llegar a posicionar a mi producto. ¿Es un distribuidor de, no sé, varias líneas de productos o solamente del tipo de producto que yo comercializo? Y así sucesivamente. O sea, es como sentarse y abrir un libro de todo lo que nosotros podamos traernos. Hay que prepararse muy bien para ir a una ronda de negocios, porque no son oportunidades que se den seguido, primero porque no se organizan todo el tiempo, cuesta mucho organizarlas y nos cuesta dinero poder ir. Imagínense, son 2 o 3 días que tenés que ir a otro lugar, a otro país, con, digamos, con todos esos gastos. Y bueno, nada, no es como uno se imagina que yo me voy a ir a vender mi producto y el viajecito que nos podemos organizar nosotros, si no tenemos muchos fondos lo vamos a hacer más económicos, con comidas y todo eso. Bueno, hay mucho que eso no corre porque hay todo un sistema, digamos, no te obligan, pero te va llevando lo que vas viviendo en ese momento. Entonces son los almuerzos, son cenas con empresarios, o invitar a uno que estuviste durante el día reunido y crees que puede ser una buena puerta para un cliente ya para avanzar con respecto al negocio. Entonces se corre mucho la diplomacia que uno aplica ahí, ¿no? Los protocolos después, el salir a cenar, el invitar, eso. Entonces, bueno, es una inversión. Volvemos a la palabra inversión y ahí volvemos un poco a esto de la situación financiera de la empresa. Tiene que poder hacer frente un poco a todo esto. No todas lo hacen y saben que no es normal que
por ahí que lo hagan, no es habitual que las empresas lo hagan, o por desconocimiento, o porque no cuentan con esta digamos, los fondos para poder hacerlo. Y sobre todo el desconocimiento de lo bueno que puede ser, de lo fructífero que puede ser asistir a estas rondas de negocios. Sean temas que a veces se desconocen. Y se desconocen, ¿saben qué? Que cuando lo organizan por ahí estas entidades gubernamentales, muchas de ellas tienen una parte subsidiada, porque es poco el rol que ellos cumplen. Cuando veíamos esto de la promoción, ¿se acuerdan en la unidad anterior cuál es la promoción de las exportaciones o la actividad del Estado en la promoción de exportaciones? Bueno, a esto me refería yo, a estas intervenciones que hace el Estado para poder apoyar los exportadores nacionales. Y una de las formas de apoyarlos es, por ejemplo, asistiéndolos o ayudándolos a asistir a este tipo de rondas. Francamente son muy interesantes y muy buenas, y ojalá todas las empresas pudieran hacerlo. Los que van por primera vez suelen decir que tantos caminos, yo he conocido bastante gente que ha hecho, que te dicen, o yo hubiera sabido que esto funcionaba así, hubiera ido antes. Considerando que no es un gasto, sino que es una inversión lo que uno, digamos, paga para poder asistir. Otras fuentes son las agregadurías comerciales o los agregados comerciales. ¿Ustedes saben quiénes son los agregados comerciales, por ejemplo, de Argentina? ¿Están o no están? Estoy hablando sola. No, profe, por lo menos yo desconozco. Por lo menos vos estás. Sí. Estamos, profe. Yo Bueno, igual, a pero ver. no tengo mucha idea. Bueno, a ver, cuando... esperen que les paso y ahí los ven. En las embajadas y los agregados comerciales son diplomáticos argentinos que están trabajando en las embajadas y los consulados de Argentina en el exterior. Y nosotros acá, para los que vienen de otros países y tienen sus consulados, por ejemplo, acá en Córdoba, tienen seguramente su agregado comercial. El embajador es la figura máxima de estas unidades diplomáticas, y estas son argentinos, por lo general son del cuerpo diplomático también, que tienen esta función, representan a Argentina, ¿sí? Y sus intereses económicos en otros lugares. Ellos son las personas que a nosotros nos pueden y a los que deberíamos acudir cuando necesitamos asistencia y apoyo. ¿Vieron cuando a alguien le pasa algo? Si ustedes han viajado y a alguien se le pierde el pasaporte en otro lado, ¿qué es lo primero que se les ocurre hacer? Contactarse con el consulado argentino del lugar donde estén para ver qué hacen, para que los ayuden, porque si no, no pueden volver. Bueno, esto es, salvando las distancias, no se perdió ningún pasaporte, pero es más o menos lo mismo. Es llamar a ese lugar, es contactarse con estas personas, estos diplomáticos que están allí, porque nos ayudan en la comercialización de ese lugar. Ellos, por lo general, están mucho tiempo, ahí años, y conocen muy, pero muy bien el mercado, y de pronto el trabajo que hacen. Nosotros, se desconoce, mucha gente desconoce que existen y que trabajan muy bien. El tema ahora del tema de la información online, digamos, todo el tema de la tecnología que nos acerca tanto y nos pone a un clic de la nada, de tener todo en el momento. Imagínense lo que es poder comunicarse con ellos, es como tener un representante como de nuestra empresa, o alguien que al que nosotros le podamos solicitar información para insertarnos en ese mercado. Ellos tienen conocimientos sobre las prácticas comerciales del lugar. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, vender
no sé, en un país de estos que no son muy habituales, no, no les digo que sea Brasil, en un país europeo, eh, deberíamos solicitar información allí. ¿Cuáles son las prácticas comerciales que existen? Entonces ellos nos van a informar cómo se maneja, cómo es la habitualidad de la comercialización de nuestro producto en particular, si hay normas o hay organismos que nos van a pedir certificaciones particulares. eh, por ahí, en esos mercados más que no son tan habituales y que tienen sobre todo una diferencia cultural con nosotros, ustedes, bueno, lo vamos a abordar más adelante, pero el tema de la cultura en los negocios es fundamental. Nosotros creemos que todos somos como nosotros y que le vamos a vender como le vendemos al argentino que vive acá a 200 kilómetros. Y en realidad, cada cultura tiene su modo de comercializar, tiene sus usos y costumbres que aplican en la fase de los negocios. Eh, a ver, simple, y nadie lo puede desconocer, nosotras las mujeres no nos podríamos sentar jamás, aún en la actualidad, en una mesa de negociación en los países árabes. Entonces, partiendo de eso, si nosotros no conocemos eso, imagínense que hiciéramos un viaje con una gerenta a la cabeza de esa misión comercial. Me espanto porque no podríamos llegar a buen término. Bueno, ese tipo de cuestiones que parecen exageradas, que parecen y que son como desconocidas, que son tan lógicas al mismo tiempo, eh, es la información que nosotros podemos obtener de las agregadurías comerciales. Ellos tienen listados, ahí como les dice ahí, información actualizada y el listado de los potenciales o los importadores que hay en ese mercado. Manejan esa información porque es el trabajo que tienen de recopilarla y de ponerla a disposición. Ellos son los que la remiten cuando nosotros buscamos esa información en organismos en Argentina. No es que de Argentina estén llamando a todos lados a ver quiénes son los importadores de vasos, por decirles algo, en tal o cual país, sino que esa es la información que se recopila de esta forma. Hace muchísimos años tenían el mismo rol y no se trabajaba igual, y hubo muchísimos años, les digo, los últimos 20 años, hubo un cambio muy marcado en este funcionamiento, y yo les puedo asegurar que hoy, yo al menos de las que conozco, todas tienen un nivel de respuesta pronta, correcta, de ayuda, la verdad, promueven bastante el comercio argentino en el exterior, entonces nos ayudan y nos facilitan las cosas. Ahí tienen la información que ellos tienen. Con respecto a las ferias, ellos no solamente de estas ferias que hablábamos anteriormente, no solamente nos informan las fechas, por ejemplo, sino todo lo que tenga que ver con la feria se puede recurrir a ellos, ¿no? Si nosotros vamos a asistir y vamos a tener la suerte de poder tener un stand ahí, esa es la gente que nos va a asistir con, nosotros no nos vamos a llevar un armador de stand desde acá, sino tenemos que conseguir quien nos lo arme allá, o la gente que va a trabajar para eso, etcétera, etcétera. Y el tema de las oportunidades comerciales es otra buenísima información que nosotros obtenemos de estas unidades, de estas agregadurías, de estas representaciones. Las oportunidades comerciales son, les pregunto y me van a ver si alguien sabe qué son las oportunidades comerciales, el listado, que lo deben haber visto como listados de oportunidades comerciales. No. Bueno. Sí, decime. Ay, pensé que alguien iba a decir algo. Las oportunidades comerciales son lo que la palabra misma, la frase misma les dice. Nosotros podemos obtener oportunidades comerciales de Paraguay. Yo vendo muebles, por ejemplo.
Entonces, va a ser el listado de los importadores de muebles de Paraguay. No, a lo mejor no todos, pero esos que están listados en algún lado o están, no listados, están agrupados en una cámara, ¿sí? Y las oportunidades comerciales es casi que les diría por donde comienza todo el mundo a buscar. Cuando uno dice, bueno, quisiera exportar mi producto, bueno, empezás a buscar a dónde, y si se meten en las páginas de Argentina, como por ejemplo en la página de Argentina TradeNet, van a encontrar oportunidades comerciales, y si ustedes despliegan ahí, van a encontrar los importadores interesados en distintos productos, y están los productos bien detallados, los productos argentinos, y tienen a su vez los datos de los importadores para que ustedes puedan tomar contacto. De ese modo uno puede empezar a buscar las posibles compradores de nuestros productos en el exterior. Esperen que me vuelva. O sea, sería un registro. Registro, exacto, a mí no me salió esa palabra. Sería el registro actualizado de quiénes pueden ser los importadores de determinado lugar. A veces nosotros lo podemos buscar como, no por país, es más, podríamos buscarlo por descripción del producto. Los productos tienen un código que los identifica, que se llama posición arancelaria. Tema que vamos a ver más adelante, no voy a entrar en eso, pero sería un código. Entonces yo digo, por ejemplo, las sillas tapizadas en tal material tienen un código, las sillas de madera tienen otro código, y así sucesivamente yo estoy mirando sillas acá donde estoy sentada, entonces se me ocurre ese ejemplo, pero así todos los productos, pero absolutamente todos son susceptibles de codificar, ¿sí? Todos van a tener un algo por el cual van a entrar en un código. Entonces yo puedo entrar a oportunidades comerciales y encontrar el código de mi producto. Y eso me dice que es un importador de sillas. Y yo después puedo buscar de dónde vienen esos importadores. O sea, no solamente puedo encontrar esa referencia por países, sino que puedo empezar a verlo por producto, y después el producto me va a decir, mira, hay importadores de sillas argentinas en Paraguay, en Brasil, en México, en España, en Estados Unidos, y ahí toda la información donde ustedes pueden chequearla. Cuando ustedes hagan este trabajo del proyecto, fíjense si las pueden encontrar, y si encuentran de acuerdo al país que ustedes hayan elegido, para que tomen idea de, por ejemplo, un listado a aquellos que están trabajando realmente sobre empresas, proyecto, ¿no? Sobre empresas reales, que les puedan acercar a las empresas que les están facilitando los datos para poder hacer este trabajo y que realmente les interesa exportar más adelante su producto, les pueden facilitar esa información, pueden hasta quedar bien ustedes con eso. Bueno, las agencias gubernamentales, bueno, sí, te escucho. ¿En dónde está esa lista? ¿En dónde la encuentro esa lista? Leandro, esa lista está en muchos lados. Vos la podés encontrar, anótate, Argentina TradeNet, es una de las páginas que depende de, que es una página del gobierno, ¿sí? Antes era Fundación Exportar, ahora es, espera que yo, no sé si tengo una lista acá a mano. Un segundo. No, pensé que la tenía a mano una lista de páginas, pero esas se las puedo pasar, se las puedo armar, y se las puedo pasar o subírselas en un pequeño archivito. Sí. En esa página que depende, por ejemplo, Argentina TradeNet depende de Cancillería, ¿sí? Y lo único que les va a requerir, creo, para ir avanzando en esa página es que se lo vean, y para lo cual van a tener que a lo mejor poner sus datos
nombre y les debe pedir un quit, una cosa quit o quit, una cosa así. Si lo pueden hacer, si lo hacen en particular o lo hacen en nombre de las empresas, es lo mismo, no les va a pasar nada, no les van a cobrar un impuesto, no los van a andar persiguiendo, no les va a pasar nada, simplemente registran para que haya registro de quienes acceden, ¿sí? Bueno, en esa página, ahí van a encontrar información, por ejemplo, de todas las ferias internacionales. Como es una página oficial del gobierno y creada para los exportadores argentinos, tiene que tener todo esto que nosotros estamos hablando. Apertura de nuevos mercados, ferias internacionales. Ahí van a encontrar esto de las oportunidades comerciales. Licitaciones internacionales también. Yo puedo encontrar las oportunidades comerciales por un lado, y también si mi producto, el tipo de producto da para esto, podemos llegar a encontrar información respecto a las licitaciones internacionales. Cómo se registra, cuándo son y todos los requisitos que tienen. Por ejemplo, esos productos, a lo mejor, no sé, un alimenticio común, así onda de consumo masivo, que muchos gobiernos y muchos organismos internacionales, como la ONU, compran para las campañas estas que ellos tienen de hambre, ¿no? de disminución del hambre y todo eso, o la asistencia que tienen en países más pobres, empobrecidos. Suele haber esa información. La Argentina también tienen, en esa página van a encontrar un directorio de importadores, exportadores. No sé si alguien la pudo abrir ahora. A ver si yo la abro, se las puedo mostrar. Me desconecto de esto. No sé si... Bueno, no sé si lo buscaron. A ver, esperen un segundo. Si yo puedo. ¿Cómo era el nombre? Argentina, ahí se las muestro, tradenet.net. ¿La ven? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, acá tienen, en esta, a ver, yo voy a minimizar esto. Fíjense, acá encuentre toda la información, por eso es interesante ver esto. A mí me gustaba mostrárselos, sobre todo por el tema del trabajo. Yo sé que estamos lejos de cuando ustedes empiecen con el trabajo, pero anótenlo en algún lado y después si quieren lo retomamos, cuando retomemos las clases, que a esa altura en agosto van a tener que hacer la otra entrega y ahí yo los vuelvo a acompañar y mostrárselas y vamos buscando info que les haga. Fíjense que nosotros acá podemos encontrar información sobre un mercado determinado, si ustedes ya lo tienen determinado, o en este caso puede ser sobre el producto. Pongan un país cualquiera, no vamos a poner, parece que, a ver, Brasil. Acá tienen el sector que a ustedes les interesaría por el tipo de producto y fíjense que acá tienen un detalle de lo que ellos tienen, de lo que en esta página, ¿no? En Cancillería tienen registrado para productos, pónganse productos orgánicos. Y nosotros ahí podemos buscar todo lo que respecta a ese tipo de productos, ¿ven? Ferias. Ahí les trae cuándo es la próxima, fíjense, tienen las fechas y ahí todos los sectores que vayan a tener. Barreras, ¿se acuerdan que vimos barreras a las exportaciones? Que yo les hablé de las barreras arancelarias y pararancelarias la semana pasada. Las arancelarias tienen que ver con el impuesto y las pararancelarias son las que nos interesan mucho en este trabajo. Serían todas las cuestiones que, a ver si me las tira. Bueno, para ver hay que loguearse
acá, registrarse y todo eso. Bueno, yo no tengo mi contraseña a mano, si no les mostraría. Pero ahí les va a salir toda la información respecto, por ejemplo, ¿qué buscamos acá? Alimentos. Bueno, supónganse que nosotros producimos un producto, no sé, alimentos X, y tiene una barrera que es una certificación eran orgánicos estos que buscamos, una certificación puntual para algún tipo de producto orgánico. Entonces va a salir acá detallado en Brasil qué tipo de certificación me van a estar pidiendo, que yo me tengo que preparar para obtenerla, para mandársela después a mi importador. Miren, esa es la posición arancelaria de la que yo les hablaba recién, que todos los productos tienen este código. Bueno, acá me está tirando cualquiera, ¿sí? Y acá la posición arancelaria y acá un poco la descripción generalizada de lo que significa el producto. Pero bueno, esto es para, miren la cantidad de páginas que tiene, esto es para revisar, revisar y revisar. ¿Qué otra información encuentran acá? Guía de negocios, a ver. También, para ver los informes, iniciar sesión y así sucesivamente. Miren esta información, si la alcanzan a ver acá, que también tenemos en la página disponible. Inteligencia comercial, a ver si la abre, y acá. Acá. Y acá tienen, bueno, ficha de los productos. Ahí para tirarme la ficha de los productos me va a pedir la posición arancelaria, seguro. Ah, no, miren, acá tienen para descargar. La van buscando por ese código, pero bueno, vamos después, una vez que lo clasifiquen, van a poder, ven que tienen toda la información. Y acá llevo lo que yo les estaba hablando recién que me interesaba que vean, las oportunidades comerciales, y después teníamos las licitaciones. Acá está. Yo acá tengo, por ejemplo, ¿qué me sale? Y fíjense que acá pueden filtrar por país. O sea, una vez que ustedes definan el país con el que van a hacer el trabajo, pueden buscar acá. Acá yo no voy a entrar en ninguna búsqueda específica ahora, solo es para mostrarles. Que me dice, ¿cómo leo esto de las oportunidades comerciales? Me dice que Cuba está interesado en importar de Argentina tornillos, pernos, con tuerca, arandelas, etcétera, etcétera. Y esa es una oportunidad que va a estar vigente hasta diciembre del 2021. ¿Sí? Bueno, acá tienen para poder entrar esto, logueándose. Ahí cuando ustedes entran acá, les va a tirar seguramente el listado de importadores, puede ser uno, pueden ser varios, de Cuba que están solicitando esa información. Pero acá tienen para que ustedes puedan chequear al menos si su producto está medianamente siendo demandado desde el exterior y puntualmente para un exportador argentino. Esas son las oportunidades comerciales y acá tienen lo que les hablaba recién respecto de las licitaciones. Acá en las licitaciones se lee más o menos lo mismo. Fíjense, adquisición de equipos médicos, bueno, ahora de esto hay un montón. Para Bolivia, lo que están solicitando, y acá cuando uno seguramente, a ver, equipamiento médico, hospitalario y odontológico es muy generalizado. O sea, un equipamiento médico pueden ser 2 millones de productos. Entrando ahí, seguramente vamos a encontrar bien detallado o la posición arancelaria o cuáles son los productos que nos están demandando, ¿sí? Y dura Profe, esa y una licitación, pregunta. sí. Sí, decime. Yo puedo ser un intermediario entre la empresa y el importador. ¿En qué sentido, Leandro? ¿Intermediario para O sea, qué? ¿Para solicitar información o para seguir adelante la negociación? para seguir adelante la negociación. Y primero dependerá vos lo podés Si yo, hacer como existen muchas empresas que son las trading, ¿sí? Que se conforman y que trabajan de esa manera. En Argentina y en todo el mundo son empresas comercializadoras. Entonces,
vos conocés, por ejemplo, gente que produce un bien X y de pronto te enteraste a través de esto que lo están solicitando en Bélgica. Y bueno, puede ser parte de, hay empresas que trabajan solo, o sea, como comercializadoras y hacen eso, hacen de intermediarios, acercan las partes, te cobran una comisión y de eso viven. Y les va muy bien. Es parte de lo que hacemos los que hacemos comercio internacional. Imagino que lo es. Sí, bueno, las muy buenas y bien armadas, ¿no? No todo siempre sale bien. Pero bueno, la intención era que ustedes vieran lo que es esta página. ¿Cómo pueden ustedes acceder para hacer el trabajo, por ejemplo, en una página que es más que oficial? O sea, esta es una página miren, del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, de Cancillería. O sea que esta es información, como yo les decía recién. ¿Con qué creen ustedes que arman información si nos vamos a las licitaciones o a las oportunidades comerciales? No es que haya alguien que llama a todos los países viendo si tenés importador que necesite tal o cual cosa. No, esta es información que van remitiendo acá a la Cancillería, los agregados comerciales que nosotros tenemos en las distintas consulados, embajadas que hay de Argentina en el exterior, se recopila esa información y se pone a disposición de la Argentina. De cualquier persona, fíjense, ustedes somos 60 y pico de personas que estamos viendo la misma información y está disponible. Muchas veces, por eso este tema lo vemos, y ahora mejor ustedes ahora entienden un poco más por qué abordamos el tema de información para los mercados internacionales, los mercados externos. Porque hay mucho desconocimiento por parte de las empresas. De las empresas, de las pymes, esto de que vimos la semana anterior, si tienen conciencia exportadora o no, el miedo ¿se acuerdan todo eso que hablamos? El miedo a lo desconocido, porque yo no conozco los mercados, porque yo no sé cómo se hace, ¿no? Es esto un poco, es el no saber que hay información que es pública, porque esta la estamos viendo todos juntos nosotros ahora. Yo no me logueé, yo me puedo loguear, pero no lo hice, les estoy mostrando lo que accede cualquiera que ni siquiera pasó por el registro previamente. Y hay información que está disponible que nosotros le podamos considerar y nos ayuda a armarnos y a tomar decisiones. ¿Qué más acá? Miren, acá tienen el listado de los importadores y los exportadores. Acá les va a salir el listado de importadores que ellos ya tienen registrados, el listado de importadores, acá tienen todas las cámaras, seguramente que van a tener los links para conectarse. Organismos argentinos, seguramente les van a salir las embajadas para tomar contacto, a ver, con ¿quiénes son? Cámaras. Y sector, ¿qué tenemos? No, subsector, nada. Pero acá les sale, miren, toda la información que puedan, Administración General de Puertos, ahí tienen el ANMAT. Bueno, tienen todo. Yo quería ver si podíamos ver si estaba, después ustedes pueden avanzar un poco más en esto y ver si hay, miren, acá está la agencia ProCórdoba. Bueno, tienen de todo, como verán, es accesible la información. Realmente accede todo el mundo. Novedades, bueno, tienen de todo, incluido capacitaciones. Miren, también tienen capacitaciones, se pueden tomar, son gratuitas, solo hay que inscribirse, se registran, les llega el mail y son buenas, duran un ratito, 1 hora, 2 horas. Yo esta semana hice, porque me llegó una invitación y me sumé a una que hablaba sobre los medios de pagos internacionales, para ver si había material interesante, por ahí suenen casos o cosas nuevas, para poder
actualizárselas para dárselas para ustedes, cuando yo les dé esa clase. Entonces yo por ahí reviso mucho lo que hay de actualidad en estos pequeños cursos, y ustedes también pueden acceder a ellos. Hay muchos a veces, de sectores puntuales. Parece que un grupo, no sé si un grupo de esta cátedra, de esta comisión, yo les pasé uno que había porque estaban los chicos estaban trabajando algo de indumentaria, y les pasé que había uno, cómo exportar moda o algo así. Si yo después, cuando tome más registro de todos los grupos, les puedo, a medida que me voy enterando, yo por ahí no tengo el más mínimo problema de compartirles esta información a los distintos grupos, cada uno sabe si la toma o la deja, ¿no? Pero como verán, era para mostrarles esto. Conecto de esto y vuelvo a la presentación. Y ya nos queda poquito tiempo, por supuesto. ¿Lo ven? ¿Ven la presentación o no? Sí. ¿Estamos otra vez con fuentes? Bien. Bueno, agencias gubernamentales es eso que acabamos de ver. Estadísticas de organismos oficiales es información que me sigue para ir siguiendo. Por ejemplo, organismos oficiales a lo mejor de los países de destino. Por ejemplo, de saber cuánto han importado de determinado rubro, cómo manejan las importaciones. A lo mejor me interesa saber el crecimiento del PBI, porque son parte de las variables macroeconómicas que tengo que, si comparo uno con otro, ver el que esté bien o el que signifique mejor posición para tomar decisiones. Bueno, cámaras binacionales, otra fuente muy buena, porque trabajan para eso, para conectar dos países permanentemente. Y ya un poco más en la parte operativa, las compañías de transporte, los bancos, en todo lo que tenga que ver con medios de pago, los despachantes para la cuestión operativa aduanera, son nuestras fuentes de información. Y por último, dejé acá todo lo que tenía que ver con investigación de mercado. Yo ahora voy a empezar con esto, y si no, terminamos alguna otra clase. El tema de la investigación de mercado, digamos, de los mercados externos, que difiere, obviamente, y en algunos puntos, respecto a lo que nosotros podemos conocer acá. O sea, difiere por el contexto nada más, ¿no? Y nada más y nada menos. Uno de los puntos que yo tengo que tener en cuenta en el tema de la investigación es el factor sociocultural. Nosotros debemos guiarnos, o sea, no cualquier investigación de mercados me va a venir bien. Si yo quiero, no lo trato por similitud, si yo quiero investigar el mercado de Brasil, no, el de Colombia, y encuentro una investigación de Ecuador, y en algunas cosas yo les diría que no me va a servir, ¿sí? Porque hay ciertas cuestiones que tienen que ver con todo el marco sociocultural de ese consumidor y de todos los usos y costumbres de ese mercado, que no los tiene el otro. O sea, por más que para mí estén geográficamente en la misma zona, no es lo mismo. Nosotros necesitamos, digamos, diseñar nuestras estrategias en base a información que sea correcta. Bueno, esto ustedes lo pueden leer. Esas investigaciones de mercado, acá un dato que simplemente les comento, nosotros podemos tener investigaciones de mercados realizadas dentro de un país, y que se les clasifica o se las llama investigaciones intraculturales. Esas investigaciones me van a traer datos internacionales, pero dentro de un solo país, ¿sí? Es decir, yo voy a tener Brasil por un lado, Ecuador por el otro, Colombia por el otro, y así sucesivamente. Son las que le llamamos investigaciones intraculturales. Después tenemos las investigaciones panculturales. En este caso, son esas investigaciones donde se han realizado análisis simultáneos, ¿sí? Por ejemplo, de dos países,
y se agrupan esos datos para analizar todos los encuestados o toda la información que se encuestó de todos los países al mismo tiempo. ¿Se entiende esto? Yo simultáneamente, en la PAN cultural, voy a investigar Ecuador y Colombia, por ejemplo. Y después, en el análisis, es como que hago un solo análisis de todos los datos. Y las transculturales son las investigaciones donde yo voy a tener una investigación de cada país, pero después voy a someter a un análisis estadístico para poder compararlo, ¿sí? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, Ecuador por un lado, Colombia por el otro, Brasil por el otro, y después lo que hago es hacer cálculos entre variables que yo obtuve de los tres, pero en una forma junta, por decirlo de alguna forma, por eso les dice de cada conglomerado, para poder conocer, por ejemplo, la variación que tenga, variación o comportamiento de una variable comparativamente entre los tres. Bueno, esos son los tipos de investigación. Después, respecto de, yo estoy ya mirando la hora, datos para relevar en una investigación de mercado. Los primeros son muy macroeconómicos. Yo acá me marqué estos que están más resaltaditos en letras un poquito más grandes, ¿por qué es importante? Estructura impositiva, estructura impositiva del país de destino. Saber exactamente cuáles son los impuestos a los que va a hacer frente el importador, porque van a afectar, de hecho, el producto y el precio hacia el consumidor final. Normas de seguridad también, porque si no, no va a poder nacionalizarlo, y a mí eso me interesa, como yo les dije hace un rato, en algún momento, que necesito llegar a esa información para darme cuenta si mi producto tiene un precio que excede la media en ese mercado. Porque si eso me pasa, yo no solamente que me voy a quedar fuera de competencia, sino que no me voy a dar cuenta, o sea, tengo información sesgada respecto de eso y no voy a tomar decisiones. Y a lo mejor mi decisión es tan simple como disminuir mi utilidad. A lo mejor le puse una utilidad grosera del 100%, cuando si la bajo el 50%, mi producto queda dentro de la media en ese mercado. Sabré yo si me sirve o no ese 50%, ¿no? Pero a veces uno se cree que porque vamos afuera vamos a querer ganar mucho más y nos estamos equivocando en ese punto. Profe, Sí. ahí en lo que es la estructura impositiva, hay que buscar, o sea, todas las tarifas, porque por ahí o sea, es medio No, complicado conseguir a veces ese tipo de información. no. ¿Sabés cómo lo...? No, Manuel, O se puede hacer muy extenso, quizás. No, por supuesto, no. Lo que hacemos son, a ver, dos cosas. Vamos a hablar, yo te lo explico en 3 palabras para el proyecto y después te lo explico cómo se hace en la realidad. Para el proyecto a nosotros nos va a interesar, cuando ustedes tengan definido el mercado, porque primero van a tener que trabajar en 3 mercados y definir el mercado finalmente que se van a quedar. O bien, para definir el mercado, porque puede ser una de las variables que si ustedes las comparan con otros, sea una de las variables sobre la que puedan tomar decisión. ¿Cómo van a hacer? Van a tener que tener la clasificación del producto y con la clasificación de ese producto, ustedes pueden salir a buscar qué tipo cuánto es el impuesto de importación que va a tener en ese mercado, y después, de forma muy generalizada, esa información está en todos lados, ustedes pueden ver una estructura de impuestos internos. Por ejemplo, con el IVA alcanza. ¿Sí? Tampoco vamos a entrar en el detalle de toda la estructura impositiva. Pero con el IVA que termina pagando el consumidor, a mí me puede dar más o menos una idea de cuánto es esa estructura, como para saber, a ver, yo quiero saber si ese producto yo lo vendo en $100.
y tengo 3 mercados para elegir. Resulta que en uno todos los impuestos suman el 80%, en otro suman el 20%, y en otro yo tengo un acuerdo con Argentina, es decir, al 0% el impuesto de importación, y después tiene un impuesto interno del 5%. Entonces, todas las fichas estaban puestas en el país A porque a vos te convenía por algo, pero resulta que esa estructura impositiva te está diciendo, te está poniendo en alerta que adentro de ese mercado comercializar ese producto puede que no sea tan bueno, por la presión que va a tener, me refiero, ¿sí? Sí, se entiende. Eso es por un lado. ¿Qué hacemos en la vida práctica, laboral, con esto? Esa información nos la proveen los importadores, ¿sí? Es decir, el importador te va a decir, cuando vos le cotizás, el importador te va a decir, mira, yo con ese precio no voy a poder porque acá tengo esto y esto para hacer frente. Como nosotros no vamos a tratar ahora con ningún importador y eso no lo vamos a conseguir, nos lo vamos a apañar para conseguirlo en forma generalizada, así como yo te lo explico, ¿sí? Ambiente legal. Si existen algunas normas o prohibiciones, sobre todo prohibiciones. Normas seguramente va a haber, salvo que sea un producto muy específico, o estos que siempre tienen normas. Grábenselo, alimentos, bebidas, medicinales, cosmética puede llegar a ser, el resto no tanto. Salvo que tengan alguna prohibición. Nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos prohibido la importación de armas de fuego, pólvora, drogas, lo más común que creo que pasa en todos los lugares del mundo. Pero por las dudas, esa información se busca y se chequea un poco. Barreras arancelarias y pararancelarias. Volvemos más o menos a lo mismo. Las arancelarias es el impuesto de importación. Presten atención a esto. Lo van a encontrar como son sinónimos. Todo lo que les digo ahora representan lo mismo. Arancel de importación o de exportaciones, ¿no? Impuestos de importación, tributos a la importación, derechos de importación, y nosotros en Argentina le sumamos, para el caso de las exportaciones, las mal llamadas, vuelvo a repetírselo hasta el hartazgo, retenciones. Que la opinión pública le puso la palabra retenciones en el 2008 y ya todo el mundo habla de las retenciones. Y en realidad no hay ninguna retención, nadie te retiene nada. Vos lo que estás haciendo es pagar un impuesto que te corresponde por vender al exterior. Entonces, todas esas palabras son sinónimos de lo mismo, hablan del tributo, y tributo, y gravámenes, me faltaron 2, tributos, gravámenes, derechos, impuestos, aranceles, retenciones, todo eso me habla de lo mismo. Son sinónimos, con cualquiera de esos nombres las van a poder encontrar. Ya termino, porque ya son las 6. Bueno, después lo que sigue es información que ustedes la van a leer en detalle, en la bibliografía también, todo lo que lleva o qué es lo que se busca en una investigación de mercado, cómo se estructuran las encuestas para poder solicitar esa información. Y a mí me interesa que ustedes también, porque algunas no lo informan, sobre el tema estructural. ¿Por qué a nosotros nos interesa sobre el tema estructural? Porque nadie nos lo dice y en las investigaciones por ahí no lo tenemos, pero nosotros tendríamos que saberlo y salir a buscar esa información. Conocer toda la modalidad o cómo es a grandes rasgos la modalidad del transporte interno en ese lugar. Por ejemplo, si nosotros vamos a exportar a Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nuestro producto va a salir vía marítima, vía Chile, nosotros primero lo deberíamos mandar a Chile, y de lo cual el puerto de San Antonio, por ejemplo, o de Valparaíso sale hacia Perú, y una vez que llegó al puerto en Lima, por ejemplo, y lo mandamos a una ciudad interior, cómo son las carreteras, cómo se estila el transporte ese. ¿Por qué me puede llegar a interesar eso? Porque si nosotros averiguamos y estamos investigando y nos damos cuenta que es un país con ciertas deficiencias
en ese tipo de infraestructura, a mí me puede afectar mi producto, cómo llega, porque yo lo que hice fue no averiguar, entonces me confié en ese dato, no reforcé mis embalajes y mi producto cuando llega, después de haberse bamboleado ese contenedor por todas las rutas del Perú, llega a la carga golpeada, puede llegar los embalajes rotos, sogas cortadas, bueno, pueden pasar un montón de cosas, para lo cual, si ustedes no lo creen, yo les puedo mostrar fotos. Hago parte del tema logístico en mi trabajo y tengo ejemplos para tirar para arriba de eso. Por ahorrar en 2 precintos, perjudicamos después la carga, o por no averiguar bien cuánta distancia hay del puerto hasta la ciudad donde va a destino final, si va a ir un depósito, si va, porque esa carga, cada una de esas etapas va a ser manipulado, ese contenedor sube, baja, lo mueven, entonces necesitamos saber esa parte de infraestructura, de las carreteras, de los puertos, si los puertos están cerca, están lejos. Si yo tengo un solo puerto de ingreso, nosotros somos un país divino, grandísimo, y tenemos, nadie va a entrar por los puertos del sur, punto número 1, porque aparte de la parte de la pesca, no están habilitados, no están preparados para recibir cualquier material. De hecho, nosotros desde Córdoba ni se nos ocurriría por el costo que tenemos en el transporte terrestre para llegar a los puertos del sur. Tenemos semejante país y un solo puerto de ingreso. O sea, está bien, algo está entrando por Rosario, siempre y cuando el barco en el que viene, los portacontenedores no sean demasiado grandes, porque el dragado del río no les da para que lleguen, salvo hasta el puerto de Campana. Entonces, hay muchas cosas de esa cuestión estructural que sería interesante tenerlas como información para poder tomar decisiones. Si a mí me conviene en barco, si me va a convenir, supongamos que sea Perú, es medio largo, aunque ustedes no lo crean, terrestre, pero se sale terrestre también, porque no voy cruzando países, pero no tengo ningún problema, o sea, salvo el tiempo que va a demorar para llegar. Aéreo puede ser carísimo. Entonces, bueno, son todas decisiones o relevamientos que se deben hacer de información, porque yo después, en base a esa información, tengo que tomar decisiones. ¿Estamos? Bueno, los voy a dejar para que se conecten a la otra materia. Creo que no van a tener ninguna dificultad de ver todo lo que sigue acá, que es un listado de toda la información que requiere una buena investigación. Cualquier cosa, cualquier duda, lo vemos en otra clase. La semana que viene van a tener con Constanza, no conmigo. Pero bueno, si alcanzan a leer esto, nos tomamos unos minutos para sacar alguna duda, pero todo lo que sigue ustedes lo pueden tranquilamente, pueden entenderlo y chequearlo con la información que hay también, la bibliografía que tienen en el compendio, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos ya con las 2 unidades.